Muy buenos días, espero que me estén escuchando bien. Gracias a todo el público que tenemos el día de hoy por acompañarnos. Vamos a ver si me están escuchando bien. Bueno, quiero contarles que este proyecto, Museo de la Memoria Histórica del Valle del Cauca, es un proyecto que surgió hace ya algunos años. Eh, Lo está apoyando el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y la Gobernación del Valle a través de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura. Eh, Hace parte de una estrategia de difusión y promoción de la memoria histórica que surgió en el municipio de Tuluá, pero que recoge y tiene un impacto en todo el centro del Valle del Cauca. Trabajamos directamente con víctimas del conflicto armado porque realmente nos interesa que se sepan sus verdades, que se cuente un poco la historia de lo que ha pasado el conflicto armado, para de esta forma prevenir la repetición del conflicto. Agradecemos de antemano, como dije al principio, al público que nos está acompañando el día de hoy. El día de hoy comenzamos con una serie de talleres o de memoria histórica a cargo del licenciado Cristian Millán, quien también nos colaboró y nos ha ayudado en el tema de la exposición fotográfica de víctimas de desaparición forzada. Recuerde que el Museo Virtual de la Memoria Histórica se encuentra en la página web museomemoriavalledelcauca.com. No está terminada del todo, pero pueden visitarla y para que conozcan todos los productos que tenemos en cuanto a lo que es memoria histórica del conflicto. Le agradecemos también a las personas que nos están sintonizando, nos ayuden a llenar un formulario de la Gobernación del Valle, en donde pueden dejar sus datos para nosotros conocer un poco cuál es el público que nos acompaña el día de hoy. Entonces, gracias por la asistencia de nuevo y los dejo con el taller de memoria histórica a cargo del licenciado Cristian Millán. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Cristian Millán, soy licenciado en Pedagogía Social de la Universidad del Quindío, además de fotógrafo documental. Les quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan y especialmente también al grupo de chicos y chicas del Colegio de Occidente que hoy se sumaron a esta charla, a esta conversación sobre el conflicto armado en Colombia. Recuerden que la serie es de 3 capítulos. El primer capítulo que tenemos hoy se llama Génesis del conflicto armado y la serie como tal se llama Comprensión histórica del conflicto en Colombia. Esto como garantía de conocer los procesos que se han venido adelantando en Colombia, en nuestro país, en materia del conflicto armado y cómo surge en nuestro país este dilema que ha llevado grandes problemas políticos también y grandes problemas sociales. Entonces, quiero darle la bienvenida a todos y vamos a empezar con el taller o con la charla Génesis del conflicto armado en el marco de la serie Comprensión histórica del conflicto armado. Agradecemos también al Colegio de Occidente que se sumó a esta causa y que también ha hecho parte de los procesos del Museo de Memoria Histórica, de la exposición y los talleres que también se han llevado en la institución. Entonces vamos a dar inicio, gracias por confirmar el audio. Entonces vamos a dar inicio y quisiera que estén muy atentos si se corta el audio en algún momento, pues que nos lo hagan. El tema de las transmisiones en vivo pues es un poco complejo y apenas nos estamos adaptando también a ello.
Entonces, vamos a arrancar con el taller. Los chicos del Colegio Occidente tenían por compartirnos también algunos de sus conocimientos o sus definiciones acerca del conflicto armado, así que vamos a iniciar con el taller. Para dar inicio con el taller, quisiera que aclaráramos un poco la definición del conflicto. Yo sé que muchos en nuestra experiencia hemos escuchado la palabra conflicto y tenemos algunas definiciones que hemos construido a partir de este término. Así que quien quiera compartirlo en la red social, aquel que quiera compartirlo en el Facebook Live, su definición de conflicto, será muy bien recibida su definición, entendiendo pues que como lo dijo el educador Paulo Freire, todos sabemos algo y todos desconocemos algo, por lo cual todos tenemos algo para aportar en la construcción de los términos y los conceptos. Entonces, quisiera leer algunos comentarios sobre qué es conflicto para dar inicio en sí al taller. Bueno, para seguir con el taller, la definición de conflicto que encontré en Internet nos dice que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar, en el caso de ser un conflicto violento, al rival, incluso cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Entonces esta es la definición de conflicto para empezar a dar como una generalización de lo que es el conflicto armado en Colombia. Si bien es cierto, a veces nos referimos a la palabra conflicto casi de manera negativa, siempre pensamos que el conflicto tiene que ser con lucha o tiene que ser con pelea, pues realmente no. La definición de conflicto nos muestra que podemos estar en contraposición de ideas con otra persona, ¿cierto? Y eso ya de por sí nos genera un conflicto. No hay necesidad tampoco de llevarnos a las armas o de irnos a la violencia para solucionar ese conflicto. ¿Qué pasa con el tema de Colombia? El tema de Colombia es muy particular porque alrededor del tiempo han sucedido varios conflictos, ¿cierto?, que nos han construido y que nos han llevado a la actualidad, pero esos conflictos se han definido de manera violenta y ese es el tema que hoy nos trae acá. ¿Cómo Colombia ha definido sus conflictos ideológicos, sus conflictos políticos, sus conflictos de índole religioso, sus conflictos de índole territorial? En vez de buscar la vía del diálogo, la vía de la comprensión, la vía de la discusión quizá verbal, Colombia y nuestros antecesores, las personas que han estado antes que nosotros, los políticos que han estado incluso antes de este gobierno, han decidido que esos conflictos ideológicos, territoriales, políticos, se decida a través del uso de las armas. Y esto ha sido una catástrofe en nuestro país. Entonces, ¿qué es conflicto armado en Colombia? Las personas, hago acá una invitación a las personas que están conectadas para que también nos narren sus historias, lo que conocen acerca del conflicto armado y nos lo hagan saber, que estas historias se leerán y pues harán parte también de nuestro museo, porque creo que todos en nuestro país hemos sido víctimas del conflicto armado y ya sea de manera directa o de manera indirecta, de una u otra forma nos ha tocado dicha confrontación. Entonces dice que el conflicto armado es una guerra de baja intensidad que tiene sus inicios en el año 1960 hasta la actualidad. ¿Sí? En la actualidad aún se disputa el conflicto armado en Colombia, se lleva a cabo el conflicto armado en Colombia. Si bien en el año 2000
2012 arrancan las conversaciones, los diálogos de paz, y al finalizar el periodo de Juan Manuel Santos, se logra la firma del Tratado de Paz con la guerrilla de las FARC. Esto no quiere decir que las demás guerrillas se hayan desmovilizado o que hayan firmado una paz. Estas guerrillas todavía siguen latentes, pero sí, digamos que el Tratado de Paz marcó al menos un paso para empezar a construir la paz en nuestro país. Entonces dice que el conflicto armado es una guerra de baja intensidad. Esta guerra se disputa desde los años 1960, pero tiene una particularidad. La particularidad es que no ha sucedido como otras guerras, por ejemplo, como la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial, que en un corto periodo de tiempo sucedieron una cantidad de enfrentamientos y se decidió un ganador y algunos se rindieron. En este caso no ha pasado así. La guerra ha tomado muchas formas en distintos momentos, ha tomado muchas formas, se ha ido transformando con el pasar del tiempo, con los distintos actores que van sucediendo en la política o en el actuar colombiano, y esto ha hecho que el conflicto armado en Colombia sea muy difícil de entender, sea muy difícil de comprender. Entonces, desde 1960 se lleva una guerra de baja intensidad, una masacre un mes, al próximo mes otra masacre, un enfrentamiento esta semana, pero 15 días después otro enfrentamiento, por lo cual llevó a que muchos políticos en Colombia ignoraran que existía realmente un conflicto armado interno y que debía tener alguna solución. Solamente se presentaba como un problema de orden público y que debía ser atacado con las fuerzas militares o con las fuerzas de la policía. Entonces, el conflicto armado en Colombia es una guerra de baja intensidad que inicia en el año 1960, pero para que entendamos la intensidad, porque es que esta palabra baja intensidad es compleja, ¿no? Nosotros entendemos por baja intensidad y creemos que quizá no ha sido tan cruel, ¿no? Pero resulta que es una guerra que, a pesar de que se haya librado en meses, en años, en periodos largos, extendidos de tiempo, ha dejado, miren esa cifra, más de 8 millones de víctimas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el ente que regula en estos momentos la memoria del conflicto, más de 8 millones de víctimas hay hasta el momento, o ha dejado hasta el momento, el conflicto armado en Colombia. De estas 8 millones de víctimas, 7.134.646 casos son de desplazamiento. O sea, 7 millones de personas han sido desplazadas en nuestro territorio nacional. Eso para que nos hagamos una idea del impacto, para que nos hagamos una idea de lo difícil que ha sido para muchas personas vivir el conflicto armado. Es que 7 millones de personas es mucha gente. Entonces, para que nos vayamos haciendo la idea de lo difícil que ha sido librar esta guerra en nuestro país. Dice que dentro de estas 8 millones de víctimas hay 80.514 casos de desapariciones forzadas. 80.000 casos de personas que salieron de sus casas y no regresaron jamás y no se sabe su paradero, no se sabe si fueron asesinadas, no se sabe qué pasó con ellos, no se sabe si aún están vivos o no se sabe si ya fueron asesinados. Entonces 80.000 personas, 80.500 personas han sido desaparecidas en el marco del conflicto armado en nuestro país. 37.094 secuestrados en el marco del conflicto armado. 15.687 víctimas de violencia sexual, violaciones sexuales, tanto a mujeres como a hombres, niños y niñas, se han cometido en el conflicto armado en Colombia. Esto para que entendamos, vuelvo y lo repito, para que entendamos la necesidad de construir una cultura de paz, ¿no? La necesidad de que ya dejemos de lado este conflicto que por décadas pues ha matado, ha dañado la moralidad, ha dañado la integridad física y que, bueno, nos ha llevado a dividir el país, a dividir el territorio y ha causado grandes problemas en la sociedad.
Entonces, 15.687 víctimas de violencia sexual se encuentran en el conflicto armado en Colombia. Esto son cifras que dio el Observatorio Nacional de Memoria Histórica en el año 2018. 17.804 menores de 18 años, o sea, menores de edad, fueron reclutados en el marco del conflicto armado. Y para que terminemos como esta parte de las cifras, vamos a dejar las víctimas, los asesinatos, las muertes que ha dejado el conflicto, y en este caso tomé un pantallazo de un tuit que hace en el 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica cuando actualiza sus datos, y dice que son 262.197 muertos que ha dejado el conflicto armado entre el año 1958 y el año 2018. Pero acá lo tenaz no es ver esta cantidad de muertos, yo creo que lo más tenaz viene a continuación, y es darnos cuenta que de esas 262.000 personas que fueron asesinadas, que murieron, que cayeron en estos combates, 215.000 personas fueron civiles, o sea, personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado, personas que no estaban debatiéndose en ninguna guerra, personas que no estaban debatiéndose en ningún territorio, que no estaban tampoco en favor de ninguna ideología política, fueron víctimas de este conflicto asesinadas. 215.000 personas civiles fueron asesinadas en el marco del conflicto armado. Entonces, esto no sé a ustedes cómo los deja, pero a mí estas cifras, leer estas cifras, me genera una sensación de impotencia, ¿cierto? Pero una sensación también de, bueno, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante para terminar de pelear? ¿Sí? Para empezar a construir paz desde nuestros territorios, para empezar a construir paz desde el aula de clase, para empezar a construir paz desde nuestra familia, para que empecemos a dejar de matarnos de una vez por todas, ¿sí? Que las cosas tienen que cambiar en algún momento. 215.000 personas muertas dentro del conflicto armado son civiles y 46.000 personas eran combatientes. Esto da un total de el 82% de estas muertes es para la población civil y tan solo el 18% eran combatientes. Y digo tan solo, no minimizando la gravedad de estos asesinatos, sino que eran esos combatientes quienes realmente estaban librando su batalla, pero estos 46.000 combatientes dejaron a personas inocentes y nos dejaron una cifra de 215.000 personas. Entonces, para arrancar con el tema del conflicto armado y para hacer la definición, lo que yo les decía al principio, cómo definimos el conflicto armado, y decíamos que era una guerra de baja intensidad, pero nos damos cuenta que esa baja intensidad solamente se refiere al periodo de confrontación de ambos bandos o de los bandos que hacían parte de este conflicto, que han hecho parte. Pero cabe resaltar algo, y es que a partir del 2011, aún llevando ya más de 50 años de lucha, aún ya llevando más de 50 años de pelea, aparece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 del 2011, que es la primera ley en donde aparece el término de víctimas en el marco del conflicto armado. O sea, creo que han pasado cosas muy atroces, ¿sí? Lo que ya les comentaba anteriormente, las cifras que les comentaba anteriormente, pero aparte de todo es que el Estado colombiano no había querido reconocer que habían víctimas del conflicto armado, y todo esto debido a que tampoco quería reconocer que había un conflicto armado interno en nuestro país. Pero a partir del 2011, o sea, ya después de 50 años de estarnos matando, ya después de 260.000 muertos, se reconoce por fin, y dice el dicho que más vale tarde que nunca, menos mal llega esta ley 1448, que reconoce que hay víctimas en el marco del conflicto armado. Y entonces
Dice, se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Y aquí aparece por primera vez la palabra, al menos, o el término conflicto armado interno, al menos dentro de las leyes colombianas. Por lo tal, es a partir del 2011 que se reconoce que en Colombia, desde el 1960, se está librando un conflicto armado. Pero entonces, ¿eso es solo el conflicto que se ha vivido? Yo quisiera hacer un recuento histórico porque Colombia se ha formado a través de, lo que decía al principio, se ha formado a través de la dictadura violenta, ¿sí? Se ha formado a través del conflicto violento. Y basta con mirar atrás, muy atrás, en la época de la conquista española, cuando en 1499 llega a nuestro territorio colombiano Alonso de Ojeda, junto con Américo Vespucio, y empiezan a conquistar lo que hoy es nuestro territorio colombiano, ¿cierto? Llegan por la costa norte, allá en el Cabo de la Vela, y empiezan a conquistar todo nuestro territorio. Pero ¿de qué manera conquistan nuestro territorio? Esto no lo hacen de manera pacífica, no lo hacen de una manera democrática, no. La forma de conquistar fue una manera también violenta porque obviamente estaban las personas nativas, ¿cierto? Nuestros antecesores, que obviamente no se querían dejar quitar su territorio, no querían dejar usurpar su territorio, por tanto hubo una confrontación. Entonces 1499, que es cuando llegan los españoles a territorio que hoy se conoce como Colombia, empieza una confrontación violenta. Hacia 1810 sucede lo que conocemos como la Guerra de Independencia, ¿cierto? Pero entre 1810 y 1916 hay otra confrontación, y es una confrontación entre los mismos criollos, o sea, las mismas personas que ya estábamos acá conviviendo con los españoles. En 1816 y 1910, en 1810 y 1816, perdón, ahí me equivoqué, me perdonan, rectifico la fecha, sucede lo que es la Patria Boba, y en esa Patria Boba se disputan el conflicto ideológico entre centralistas y federalistas. En 1916 sucede lo que se conoce como la Reconquista Española, y es cuando el general Pablo Morillo vuelve a territorio colombiano desde España, el general español Pablo Morillo, vuelve al territorio colombiano a retomar o a ordenar lo que se había hecho, ¿cierto? Esta independencia había dejado sin poder a la corona y Pablo Morillo llega con el fin de restablecer el orden de la corona española. Por lo tanto, acá suceden otras batallas, suceden otras guerras, hay otra cantidad de muertos y de esa manera se libró estas batallas que se conoció como la Reconquista Española, para luego conocer lo que... Me perdonan allí con la secuencia de las fechas y se corrige, no es 1916, sino 1816, al igual que la Reconquista Española, 1816. En 1818, y entre 1818 y 1819, sucede lo que es la campaña libertadora, que obviamente tuvo también su conflicto armado, su conflicto violento. Entre 1899 y 1902, sucede lo que se conoció como la Guerra de los 1000 días. Y lo marqué en rojo porque desde aquí, personalmente, creo que desde aquí se empieza a librar lo que hoy conocemos como la guerra política o la guerra bipartidista, que se conocería después. La Guerra de los 1000 días también es una guerra entre dos partidos políticos. ¿Y cuáles son esos partidos políticos? Conservador y liberal. ¿Sí? La Guerra de los 1000 días se disputa por estos frentes.
Entre 1946 y 1947 se conoce más abiertamente una guerra entre liberales y conservadores, ¿cierto? Que es la guerra bipartidista, se da el inicio pues de la guerra bipartidista lo previo a lo que se conoció como la violencia o como la época de la violencia, que para mí creo que la historia de Colombia se podría llamar la época de la violencia, porque ha sido violenta como se ha formado nuestro país, nuestro territorio nacional, ha sido de manera violenta. Entonces, entre 1946 y 1947 se libra una guerra entre liberales y conservadores que deja más de 14.000 muertes, o sea, en un periodo de un año, más de 14.000 muertes en nuestro territorio nacional, tan solo, y esto para que entendamos las lógicas de la guerra, tan solo por pensar diferente, tan solo porque mi color de pensamiento, porque mi tinte político no es igual al tuyo, y esto hace que entremos en confrontación, pero aparte de que entramos en confrontación, nos tenemos que ir a las armas para pelear y disputarnos la opinión. Hacia 1948, esto es algo que todos conocemos, sucede el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? El 9 de abril de 1948 asesinan a Gaitán, que era el candidato presidencial que tenía más opción de ganar por sus ideas populares, por sus ideas de darle poder al pueblo, por sus ideas de organizar a los trabajadores. Todas estas ideas los llevaron a que fuera un líder popular, pero también lo llevaron a que fuera enemigo de un Estado que en ese momento, con el poder en la mano, arremetía contra todo aquel que pensara diferente, ¿sí? Entonces, en el año 1948, el 9 de abril, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, y esto marca el inicio de lo que hoy conocemos como el conflicto armado en Colombia. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Hay un suceso histórico que conocemos como el Bogotazo. En Bogotá, los liberales, en pro de venganza, en pro de vengar la muerte de su líder, salen a quemar, a hacer desastres, a asesinar, pero entonces esto no lo hacen ellos solos, ¿sí? También encuentran respuesta del Partido Conservador, que en ese momento era apoyado además por el Estado, porque el presidente de aquella época era conservador, y crea otra vez una disputa armada, unos defendiendo su idea de que a su líder lo habían asesinado, o en venganza de que su líder lo habían asesinado, y otros defendiéndose de los ataques de la población liberal. ¿Qué pasa entonces en este momento? El gobierno conservador ataca de manera violenta a quienes están en contra del gobierno, empieza a atacar de manera violenta, y por parte del mismo gobierno se crean unos grupos armados que no son legales, pero se crean unos grupos armados para defender al gobierno, y el gobierno le da visto bueno, lo chulea, le da el chulito del visto bueno, y se forman grupos como los Pájaros, aquí en la zona del Valle del Cauca, comandados no más ni menos por el tulueño León María Lozano, llamado también el Cóndor. Y aquí hago, pues, a quienes no conocen, de pronto, un llamado para que lean Cóndores no entierran todos los días, de nuestro escritor tulueño, Gustavo Álvarez Gardiazabal, que narra un poco la historia, o más bien se fija directamente en la historia de León María Lozano y cómo se forman esos grupos llamados los Pájaros. Estos grupos estaban a favor del gobierno conservador, pero son grupos muy, muy violentos. Grupos que se reconocieron por sembrar el terror en las zonas rurales, por despojar a los liberales de sus tierras, por asesinar, por cometer masacres, por encender fuego a las casas, por degollar a las personas para infundir terror, y también otros grupos llamados las contraguerrillas o los chulavitas,
también a favor del gobierno y también armados por el gobierno nacional de aquella época, que los chulavitas fueron más conocidos hacia la zona centro del país y los pájaros más hacia la zona del Valle del Cauca y un poco hacia la zona sur de nuestro país. Se forma también porque, como ya lo hemos visto en versiones pasadas, en los periodos pasados, pues los liberales no se iban a dejar asesinar, no se iban a dejar sacar de sus tierras, entonces se forman unas guerrillas campesinas liberales para defenderse de los ataques de los violentos conservadores, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelve a retomarse una era de violencia, ¿sí? Una era violenta para nuestro país, porque se forman ya las guerrillas, se arman y empiezan a matarse de lado y lado. Todo esto para que comprendamos que nos hemos construido a través de violencia, a través de matarnos, a través de que si la otra persona piensa diferente, entonces yo lo mato porque piensa diferente. Y realmente esto nos deja, primero, un sinsabor y también para que generemos el espacio de reflexionar de cómo vamos a hacer de ahora en adelante para que empecemos a construir políticas y a construir culturas que proclamen y que anden en pro de la paz. Hacia 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla hace el golpe de Estado contra Laureano Gómez, que era el actual presidente conservador, presidente conocido por sembrar el terror, y el general Rojas Pinilla llega con miras a restaurar el orden, porque llevábamos desde 1948 hasta 1953, pues las personas estaban matando, más de 100.000 muertes en este periodo conocido como el periodo de la violencia, más de 100.000 muertes en los campos colombianos, en las ciudades, más una cantidad de casas incendiadas, pueblos incendiados. Entonces el general Gustavo Rojas Pinilla arremete contra el Estado, contra el gobierno de aquella época y efectúa un golpe de Estado para instaurar el orden con la premisa de que mermaran las muertes, de que se pudiera instaurar otra vez el orden entre esos dos partidos y de que hubiese una política de cambios, una política de paz. Esto era lo que prometía Gustavo Rojas Pinilla. Pero hacia el año de 1954, un año ya del periodo en curso del general Rojas Pinilla, el 9 de junio en Bogotá, son asesinados 3 estudiantes de la Universidad Nacional por la policía militar. Estos estudiantes habían salido a hacer una manifestación que se hacía cada año en la Universidad Nacional y de manera pacífica habían salido a marchar. Allí vemos una fotografía que fue publicada en El Espectador. Esta fotografía da muestra de cómo la policía militar arremete contra la población civil, contra esos estudiantes, y son asesinados 13 estudiantes. En este momento ya Rojas Pinilla empieza a mostrar su verdadera cara. ¿Cuál era su verdadera cara? La cara de un dictador, ¿cierto? Que hace lo que le conviene y además que empieza a favorecer nuevamente a los grandes terratenientes y a la gran empresa. Dentro de este periodo, entonces, el general Rojas Pinilla prohíbe que en el país se hable del Partido Comunista, prohíbe el Partido Comunista en el país, empieza a perseguir a todos los seguidores del Partido Comunista en nuestro país, envía orden de asesinato a varios líderes liberales y aún los pájaros y los chulavitas siguen sembrando el terror en manos o patrocinados por los terratenientes conservadores en los campos colombianos, sacando de sus tierras a los campesinos. Hacia 1957 se crea como la solución a este conflicto, una estrategia que hace el gobierno colombiano. Ya hacia 1957 ya se había
El pueblo colombiano había bajado del poder a Rojas Pinilla porque se cansó de los abusos y hicieron todo lo posible para que Rojas Pinilla dejara el poder en 1957 y en 1958 se crea el Frente Nacional. El Frente Nacional, ¿qué comprendía el Frente Nacional? La idea era que los liberales y conservadores firmaran como un tratado de paz, como que bueno, ya no nos vamos a matar más por quién tiene el poder, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a alternar el periodo presidencial. 4 años gobiernan los liberales, 4 años los conservadores, 4 años los liberales, 4 años los conservadores, y así durante 4 periodos para un máximo de 16 años de periodos presidenciales de solamente estos 2 partidos políticos. Tengamos en cuenta que para esta época ya habían otros partidos políticos creados. ¿Qué pasa allí? Si bien se podía ver como una muy bonita estrategia, una estrategia de paz y una estrategia de, bueno, alternémonos el poder, pero esto ya empezó a causar, digamos, en las sociedades campesinas y en las sociedades populares, empezó a causar indignación, porque ¿cómo así que solamente habiendo más partidos en nuestro país, habiendo otros partidos en nuestro país con otras alternativas, cómo así que durante 16 años nos vamos a tener que aguantar a los liberales y a los conservadores que además en ese tiempo ya tenían dinámicas muy parecidas de poder y lógicas de poder muy similares? Entonces, hacia 1960, entre 1960 y 1963, vuelve otra vez a empezar un nuevo conflicto armado, un nuevo conflicto violento. Se crean entonces pequeñas guerrillas campesinas, en gran parte por campesinos indignados de esto que les dije anteriormente, que estaban cansados ya de los periodos de estos partidos, que además eran partidos guerreristas, eran partidos que se habían formado en la violencia, nada más. Entonces, hacia ese momento se crean partidos como el ERC, que es se crean guerrillas como el ERC, que es el Ejército Revolucionario de Colombia, y la FUAR, que era el Frente Unido de Acción Revolucionaria, ambos guerrillas campesinas. Pero hacia 1964 comienza a actuar de manera efectiva la guerrilla que estaba liderada al mando de Pedro Antonio Marín. Muchos no conocemos el nombre de Pedro Antonio Marín, pero Pedro Antonio Marín era el nombre de pila, el nombre real de alias Manuel Marulanda Vélez, o también muy conocido como alias Tiro Fijo, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Esto para que comprendamos cómo nacen las FARC, que es uno de los principales protagonistas de este conflicto armado. Allí en 1964 nacen las guerrillas de las FARC, al mando de alias Tiro Fijo. El 7 de enero de 1965 se funda el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional. En julio de 1967 se crea el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. El 19 de abril de 1970, ya finalizando el periodo del Frente Nacional con el gobierno conservador de Misael Pastrana, a pesar de que habían ido a las elecciones, resulta que acá se cree que hay fraude electoral y que por eso gana las elecciones Misael Pastrana, con un fraude electoral, y esto da pie a que otra vez otro grupo de personas se indigne a tal punto de tomar las armas para hacerle frente a tal indignación, y se crea el movimiento 19 de abril en vista de las elecciones del 19 de abril de 1970 que dieron como ganadora a Misael Pastrana Borré. Entonces se crea el movimiento 19 de abril, conocido como M19. También en 1984, hacia la zona del Cauca, se crea el movimiento armado Quintín Lame, que es una de las primeras guerrillas indígenas que se crea en toda Latinoamérica, y esto tenían el nombre pues de Quintín Lame, que era un líder
que era un líder de la zona del Cauca, un líder indígena, y este grupo tenía como característica que era un grupo guerrillero multicultural. O sea, no era solamente una comunidad indígena, no, eran varias comunidades indígenas en pro de defender sus territorios. ¿De qué se defendían ellos? Todavía de los grupos llamados pájaros o de los grupos conservadores que querían despojarlos de sus tierras. Entonces en 1984 se forma esta guerrilla, pero es una guerrilla que tiene un periodo muy corto, hacia 1991 deja de actuar, se desmoviliza, al igual que el M-19, que tiene 20 años de operación, porque en 1990 se desmoviliza, pero no sucede así con el ELN y tampoco sucede así con las FARC. Como bien ya lo saben, las FARC se desmoviliza apenas hace poco. ¿Qué tienen en común estas guerrillas? Que todas son de tinte marxista, comunista, y por tanto, quien esté a favor de ellas, o esté a favor incluso de sus ideales populares, de restauración de las políticas que acompañen al pueblo, lo que hace es crear como estigmatización a aquellas personas que puedan estar a favor de estas guerrillas. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar al menos el capítulo de hoy, que es la creación o la génesis del conflicto armado, porque hasta aquí ya hemos hecho un recuento del por qué y cómo se crean estas guerrillas que vienen a ser parte del conflicto armado. Entonces la invitación es para que el próximo viernes, a la misma hora, por la misma página del Museo Histórico, Museo de la Memoria Histórica, nos conectemos para que sigamos hablando ya del recrudecimiento de la guerra, de cómo estas guerrillas toman poder, se hacen fuertes y el por qué, para dar curso pues a lo que es el periodo de más de 50 años de conflicto armado en nuestro país. Quiero agradecer muy amablemente a todas las personas que hoy estuvieron conectadas y que estuvieron moviendo las redes sociales, que estuvieron participando. Todas sus comprensiones, todas sus miradas del conflicto armado serán tenidas en cuenta, y todas sus dudas también en que nosotros podamos resolver como Museo de Memoria Histórica serán atendidas también en nuestros mensajes. Voy a leer algunos mensajes. Voy a leer algunos mensajes que han dejado las personas en la transmisión. Tengo un mensaje acá de Esteban Rojas. Nos dice: he visto cómo muchas personas que hacen parte del desplazamiento de víctimas han suplicado que les ayuden y sus peticiones no han sido atendidas. ¿No se supone que debamos ayudar? Listo, esto pues como las quejas de las personas también, en pro de las carencias del Estado en garantizar a las personas la restitución de sus tierras y además garantizarles como víctimas su reparación. Tatiana García nos dice: gracias por la enseñanza. Cristian Flores: muchas gracias por tan excelente explicación, estaré atento para el próximo capítulo. Lulú Morales: muchas gracias por compartir. Tatiana García: gracias por sus enseñanzas. Y perdonen que no lean los demás comentarios, pero yo creo que igual ahí estaremos respondiendo a sus comentarios. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar atentos a el día de hoy y a lo que hoy pudimos conversar acerca del conflicto armado. Los esperamos para el próximo viernes a las 10 de la mañana para hablar del capítulo 2, el recrudecimiento de la guerra en Colombia, en el marco de estas conversaciones, comprensión histórica del conflicto armado. Muchas gracias y hasta la próxima.